tardes, hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a nuestro culto de adoración de este domingo de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos están viendo por este medio, amigos, familiares o alguien que haya buscado en internet algún culto para adorar al Señor y que quiere unirse con nosotros en este momento. Queremos decirles que Dios le esté guardando a través de todo este tiempo. Y pues vamos a comenzar con una oración y posteriormente con la lectura de la palabra de Dios también. Padre bendito, en esta hora te estamos pidiendo por este momento en que estamos en comunión contigo para adorarte. Señor y Padre nuestro, te rogamos, Señor, que tú nos uses, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Permite, Padre Celestial, que todo lo que hagamos, himnos, cantos, Señor, sean para tu honra y tu gloria, Señor. Señor, te estamos pidiendo en esta hora por la adoración a través de las lecturas bíblicas, a través de la predicación y sus mensajeros, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos uses y nos lleves a ser este acto tuyo, Señor, en espíritu y en verdad. Padre bendito, te estamos pidiendo todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, somos la familia Rodríguez Loera y vamos a dar lectura al Salmo 19. Su palabra dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Bien, pues sigamos adelante con nuestro culto. Es tiempo de cantar al Señor, cantarle himnos que nos ayudan a expresar lo que está en nuestros corazones. Y yo espero, hermano, que usted esté cantando hoy ahí en su hogar, ahí en el momento que esté viendo este video, que a la vez es un culto de adoración al Señor, que se una a cantar cuando ponemos los himnos o los cantos que se programan. Es con el fin no de que nos vean a nosotros no cantamos tan bonito como ustedes, pero no solamente les damos la entrada para que ustedes puedan adorar al Señor ahí en sus hogares. Espero que puedan hacerlo y que se oiga hasta fuera de su casa. Hubo un testimonio de un saludo que dio alguna hermana que va a nuestra iglesia, que ella conoció al Señor porque oyó fuera de la iglesia cómo cantaban los himnos. Entonces, y esto es como uno de muchos casos, así que, hermano, le invito a adorar al Señor con todo su corazón, con toda su voz, ahí en su hogar, junto con su familia. Cántele al Señor con todo su corazón. Cantemos este precioso canto a nuestro Padre Dios. Nuestro
Y agosto es el mes de la Biblia en nuestra iglesia y en muchas iglesias más aquí en México. Y queremos recordarles a todos ustedes, ¿verdad?, que iniciando el año tomamos el esfuerzo de poder leer la palabra de Dios. Leer todo su contenido de preferencia, pero cuando menos era habituarnos a poder leer su palabra. Yo espero que usted lo haya hecho y que a lo mejor pasando esta pandemia, este momento difícil de que estamos recluidos en nuestros hogares, podamos decir, pues en aquel tiempo pude tomar la palabra de Dios, pude leerla completamente porque teníamos más tiempo de hacerlo. Así que, hermano, le invito a escudriñar la palabra de Dios en este mes de la Biblia y podamos disfrutar, deleitarnos, así como los hermanos ya leyeron en el Salmo 19, que es algo hermoso poder escuchar el consejo de Dios. La ley de Dios es perfecta, que nos convierte, que nos transforma. Así que, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos un poquito, nos cambiaron la rutina por esta situación. Podemos leer más la palabra de Dios, podemos aprovechar el tiempo leyendo la palabra de Dios. Vamos a cantar un himno que habla precisamente acerca de lo hermoso y lo valioso que son las Escrituras. Vamos a cantar el himno que se llama Bellas Palabras de Vida, con un arreglo un poquito diferente, pero lo vamos a hacer de esa manera. Le invito a que lo cante allí en sus hogares. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. 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 Que el Señor nos bendiga y que valoremos la palabra de Dios. Hubo muchos hombres que derramaron su sangre, entregaron sus vidas por darnos la palabra de Dios en nuestro idioma. Así que, hermanos, valoremos este libro de la palabra del Señor.
¿Cómo están? Primera Iglesia Bautista, muchos saludos afectuosos para cada uno de los hermanos, las hermanas, los pequeños, las familias. Estamos muy agradecidos a Dios porque han estado orando por nosotros, por Elmo y Chayito y por nuestra familia. Queremos decirles que les amamos y que estamos también nosotros orando por ustedes. Un gran saludo, esperamos que pronto pasemos por esta circunstancia de la sana distancia y cuando nos podamos reunir, abrazarnos y decirle a Dios gracias por nuestra amada iglesia. Que Dios bendiga a nuestro pastor y a cada uno de los hermanos. Hasta luego. Buenas tardes, hermanos, somos la familia Martínez Salazar. Mi nombre es Eduardo Martínez Quiñones y sirvo como diácono en esta primera iglesia. Mi nombre es Ludivina Salazar Cerda. Es un gozo poder saludarles a través de este medio. Estamos orando por ustedes, les extrañamos y esperamos verlos pronto. Mi nombre es Mitzare Martínez, soy tesorera de los jóvenes, presidenta de la SAS y maestra de escolares B. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Marisol Martínez Salazar y estoy en el trabajo misionero en Navidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Dios los bendiga. Muy amados hermanos en el Señor, un placer en esta tarde poderles saludar y agradecemos al Señor la bendición que nos da de conocerle, tenerle como nuestro Dios, como nuestro Salvador y a través de nuestra vida tantas experiencias que hemos tenido en nuestro caminar con Cristo. Mi nombre es Leobardo Gómez y el de mi esposa es Magdalena Ochoa. Tenemos 58 años de casados. Dos son nuestros hijos, ya casados también, y tenemos 3 nietos. Le damos gracias a Dios porque toda nuestra familia hemos seguido los caminos del Señor y nos hemos gozado en servirle tanto nosotros como nuestros hijos también. En esta ocasión estamos muy contentos por todo el apoyo que nos ha dado la iglesia. Hace 10 años aproximadamente llegamos aquí a Saltillo y nuestra iglesia fue precisamente la primera iglesia bautista. Agradecemos mucho el apoyo, el cariño que nos han dado y de verdad que hemos disfrutado mucho de la amistad de todos ustedes y del compañerismo en el servicio del Señor. Nuestra petición o nuestro deseo es que Dios les bendiga a todos ustedes ricamente y que sigan adelante con la ayuda del Señor. Nosotros podemos tener muchos problemas y aún muchas fallas, pero tenemos un Dios grande, todopoderoso, que nos guía, que nos guarda y que nos impulsa a seguir siempre adelante. Claro está, quisiéramos no solamente saludarles por este medio, pero también quisiéramos el poder abrazarles, saludarles y estrechar nuestras manos y gozarnos juntos en el Señor. Sin embargo, qué interesante y qué importante es que aunque no lo podemos hacer físicamente, sí lo podemos hacer de esta forma, de esta manera. Y a todos ustedes, mis amados hermanos, nuestros amados hermanos, nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestro deseo que nada por nada dejen los caminos del Señor. Sigan adelante, recordando que Él es fiel y que nunca nos dejará. Podemos experimentar situaciones tan difíciles como las que estamos pasando ahora, pero nuestro Dios no cambia, Él es el mismo. Podríamos pasar peores situaciones y el Señor siempre va a estar con nosotros. Así que hermanos, ánimo, sigamos adelante, leyendo diariamente la palabra del Señor, ocupándonos en la oración y también en apoyar hasta donde podamos a otros hermanos que pudieran estar débiles en su fe o que necesitaran de alguna manera nuestro apoyo en oración. Es un privilegio el que podamos servir
de inspiración o de apoyo a otros más. Y hagámoslo con gusto, hagámoslo con mucho placer. Que nuestro Dios nos guarde y que nos ayude en este tiempo. Bendiciones para todos. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Sin lugar a dudas, Dios sigue bendiciendo a nuestra vida, no importando las circunstancias. Demostremos nuestro agradecimiento a Dios por lo mucho que Él ha hecho en nosotros. Su iglesia sigue avanzando y hoy sigue trabajando para el engrandecimiento del reino de Dios. Ofrendemos con alegría y sencillez de corazón. Nuestro hermano pastor Leobardo Gómez nos tendrá una participación con una oración por la congregación en esta hora. Oigamos esta oración y oremos junto con él. Tuvimos el privilegio de servir al Señor por 52 años y la oración fue una parte muy importante de nuestro ministerio. Creemos firmemente en la bendición, en el poder de la oración. En esa confianza nos acercamos a nuestro Dios para pedir su bendición y su misericordia. Oremos. Amante Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos dándote gracias por el hermoso y enorme privilegio que nos das de ser hechos hijos tuyos. Tenemos la bendición, el gozo de poder llegar hasta tu misma presencia. Gracias al Señor Jesús que se ofreció por nosotros en la cruz del Calvario, abriéndonos camino para llegar hasta el lugar santísimo. Con plena libertad nos podemos acercar a ti y con toda nuestra confianza, Señor, depositar delante de ti nuestras gratitudes por las grandes bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Podemos llegar a ti también para poner en tus manos nuestros planes, Señor, aquello que queremos o deseamos, anhelamos hacer. Queremos tu aprobación, queremos tu bendita dirección. Y gracias, Señor, que estamos seguros de que siempre la tendremos. Pero también queremos llegar a ti, Señor, con nuestras cargas. Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, conoces la situación de cada uno de nosotros, de cada familia de la iglesia y de la iglesia en general. Dios, te pedimos que tus ojos estén siempre abiertos y tus oídos siempre atentos a la oración que tu pueblo eleve. Antes podíamos hacerlo juntos en un lugar, podemos hacerlo juntos y lo estamos haciendo juntos virtualmente. Te alabamos y te glorificamos porque para ti no hay problema. Tú escuchas nuestra oración, aunque estemos distantes físicamente los unos de los otros. Unimos nuestra oración a tu pueblo y rogamos, nuestro Dios, que tú tengas misericordia en primer lugar de nuestro país, que tengas misericordia, Señor, de nuestra ciudad y que te manifiestes muy especialmente con nuestra iglesia. Bendice a cada hermano, cada familia, bendice a cada joven, bendice a cada niño. Ayúdanos, Señor, para que de ninguna manera, de ninguna forma, permitamos que el desaliento, el desánimo se apodere de nosotros. Que podamos recordar, que podamos tener muy en cuenta que tú eres el Dios fiel y que, Señor, seguiremos adelante confiando y esperando solo en ti. Como iglesia, ayúdanos a estar unidos, a amarnos los unos a los otros, a procurarnos los unos a los otros. Bendice a nuestros pastores, ayúdalos en estos tiempos tan difíciles, Señor. Tú sé con ellos. A nuestros hermanos allá de Navidad,
Bendícelos también, Señor. Guarda sus vidas y que nadie se desaliente, que todos tengamos nuevas fuerzas en ti. Que hagamos ahora más que nunca una apropiación de tus promesas, Señor, promesas para que estemos firmes y sigamos adelante. Padre nuestro, ayúdanos y dirígenos. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en Efesios que tenemos una guerra espiritual. La verdad que somos victoriosos en Cristo Jesús. Él ya ganó por nosotros la batalla espiritual que estamos también luchando nosotros. Pero nuestra esperanza es cierta. Un día gozaremos la gloria porque Él ya venció. Pero mientras esto llega, hay luchas, siempre hay luchas, hay circunstancias adversas como las que estamos viviendo, pero debemos siempre tomarnos de la mano de Dios, debemos siempre ver a quién seguimos, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y hay un himno que habla acerca de esto, se llama Luchando estáis, o otros le llaman La lucha sigue, oh cristiano. Es un himno muy hermoso, es marcial, habla acerca de veras de alguien que se alista para la batalla. Y hermanos, luchemos tomados de su mano, en oración, leyendo su palabra, fortaleciendo en el Espíritu Santo, y podemos vivir esta vida con gozo. Aunque tengamos una lucha cada día, con gozo también lo ha de resultar esta lucha. Hermanos, cantemos este hermoso himno, Luchando estáis. Luchando estáis, aún suena la trompeta, o llamando a los soldados a David, a Jesucristo con valor decillo boyeros dirá, venidos y venid, la lucha sigue, oh cristiano, y brazo a brazo lucharéis, en Jesucristo seguid confiando, y por la fe en él venceréis, la lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiad, la lucha siempre seguid hermanos, y la victoria esperad. Luchando estáis, soldados del Señor Jesús, luchando estáis en contra de Satán. Es Jesucristo nuestra fortaleza y los cielos también es nuestro capitán. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando, y por la fe en él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiad. La lucha siempre seguid hermanos, y la victoria esperad. Luchando estáis, confiados en Jesús, marchad haciendo huir al enemigo vil, y Jesucristo nuestro jefe sostencerá de todos en la lid. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando, y por la fe en él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiad. La lucha siempre seguid hermanos, y la victoria esperad. Que el Señor nos bendiga en esta vida aquí en la tierra, tomados de su mano. Oigamos la palabra de Dios ahora a través de nuestro hermano Tomás Hernández.
Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera invitarles para que en este domingo podamos disponer nuestra mente, nuestro espíritu, y podamos dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón. Así es que quiero invitarle para que busque en su Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, de los versos 1 al número 11. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero invitarles a hacer una breve oración para que pidamos la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, y queremos darte gracias, Señor, porque tu amor es grande para con nosotros. Te queremos pedir en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad, Señor, que tu palabra pueda penetrar a lo profundo de nuestro corazón, y que el día de hoy, Señor, seamos desafiados, seamos animados, Señor, a ser transformados, y que nuestra vida, Señor, cada día pueda ser más parecida a nuestro Salvador. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, y de igual forma, Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Uno de los escenarios importantes en el ministerio de nuestro Salvador Cristo Jesús, según los evangelios, es el mar de Galilea, y conocido también por otros como el lago de Genezaret, donde nuestro Salvador realizó al menos 18 milagros a lo largo de su ministerio. Este lugar, este lago, este mar es alimentado por el río Jordán hasta el día de hoy. Uno de los milagros más conocidos por nosotros se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Estos mismos discípulos, los que estaban ahora cansados de la pesca, en aquel momento se enfrentaron con una de las tormentas más inesperadas, pero Jesús se encontraba durmiendo con gran tranquilidad en la barca. El Señor Jesús mostraba una gran paz en medio de la misma tormenta, pues Él conocía la tormenta, pero también conocía el final de la historia. En muchas ocasiones nos hemos encontrado reclamando a nuestro Dios lo duro de la tormenta y lo desafiante que resulta para muchos de nosotros. Hemos reclamado a nuestro Dios quizás por las pérdidas, quizás por el abuso, y una vez más Jesús vuelve a responder a cada uno de nosotros como lo hizo con Job. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? En Job 38 del 4 al 7. La misma tormenta que aterraba a los discípulos
A Jesús le parecía una gran oportunidad para enseñar a los creyentes cómo vivir por encima de la adversidad llamada COVID, llamada pecado, llamada enfermedad, llamada necesidad, llamada incredulidad, llamada fracaso o con el nombre que usted le quiera poner. Pero Jesús se encontraba hablando del reino a la multitud que estaba enfrente de él en el pasaje que acabamos de leer. Y estos pescadores regresaban de una noche de intentos fallidos, de una súplica no contestada, de una llamada que nunca llegó, de un esfuerzo no valorado, de una batalla perdida. Mas ellos pensaban en su corazón quizás que a Jesús no le importaba la situación que ellos estaban viviendo. Jesús viene a ellos intencionalmente para buscar enseñarles una de las lecciones que les inspiraría no solo a vivir por encima de las dificultades, sino también a asumir una misión de la cual hoy tú y yo somos hombres pescados para la gloria del Señor. La pregunta en esta tarde sería: ¿estamos listos para aprender esta lección que Dios quiere darnos a nuestras vidas? Sin duda alguna, los discípulos pudieron aprender en una clase presencial no solamente el poder, sino la misericordia y el amor que Jesús podía tener por ellos. Amada iglesia, es impresionante. Estos discípulos, estos hombres que Jesús ya había llamado anteriormente, se encontraban totalmente abrumados, pues habían trabajado toda una noche, habían puesto todo su esfuerzo, toda su capacidad, toda su experiencia para tener una pesca provechosa. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice que aun cuando habían trabajado toda la noche, nada habían conseguido. Déjeme decirle, mi amado hermano, que donde nosotros vemos un gran problema o donde nosotros podemos ver una gran dificultad, nuestro Salvador ve una gran oportunidad de manifestar su poder. Es por eso que yo he titulado a esta meditación el costo de vivir sobre el COVID. Y no solamente de vivir sobre el COVID, sino vivir sobre cualquier circunstancia complicada de la vida. Lo he predicado una y otra vez. Quizás a este punto de la historia, muchos de nosotros estamos cansados de haber intentado mejorar nuestra relación matrimonial. Quizás muchos de nosotros nos encontramos cansados de haber dado lo mejor de nuestras vidas y ver que nuestros hijos están apartados del Evangelio. Quizás muchos de nosotros hemos entendido que esta crisis de la pandemia solo ha dejado al descubierto nuestras endebles relaciones y nuestra poca intencionalidad para contribuir al extendimiento del Evangelio. Pero querida iglesia, esta es una gran oportunidad que Dios nos da. Dios está hablando a nuestro corazón. Y aún en medio quizás del fracaso, y aún quizás en medio del desánimo, y aún quizás en medio de un panorama oscuro, el Señor nos presenta a través de esta porción de las Escrituras una gran posibilidad para que usted y yo aprendamos una lección que nos lleve, al igual que estos hombres, no solamente a caminar con Jesús, sino también a cumplir la misión que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Indiscutiblemente, usted y yo necesitamos urgentemente del Salvador. Así es que quiero invitarle para que en esta tarde usted disponga su corazón para que la palabra de nuestro Dios pueda penetrar hasta lo profundo de nuestros tuétanos y que podamos salir de esta reflexión bíblica con un corazón transformado y con una vida comprometida con el Señor. Así es que la primera enseñanza que yo encuentro en la palabra de nuestro Dios, si usted y yo como iglesia queremos pagar el costo de vivir sobre la adversidad, de vivir sobre el COVID, de vivir sobre esta crisis, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es yendo a las aguas profundas. Tenemos que ir a las aguas profundas.
Dice la palabra de nuestro Dios en el verso número 4, cuando terminó él de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Aquí encontramos una disputa interesante sobre un pescador y un carpintero. Para todos es conocido que el pueblo de Israel era un pueblo que practicaba los oficios de manera ancestral. Lo que el tatarabuelo hacía, el abuelo lo hacía, el padre lo hacía y también el hijo aprendía el oficio. Así es que de repente aparece este hombre llamado Jesús de Nazaret, un hombre que había aprendido el oficio de carpintero, y le dice a este pescador, boga mar adentro. ¿Sabe una cosa, mis amados hermanos? No solo representaba un llamado a la obediencia para Pedro, sino también representaba mover a toda una tripulación para intentarlo de nuevo. Yo no sé qué represente esto para usted, pero cuando Jesús habla al corazón de Pedro y le dice, Pedro, tienes que volver a la profundidad de las aguas. Y Pedro en su mente quizás pensaba, tú eres un carpintero, yo soy un pescador, yo conozco las aguas, conozco los mares, conozco los tiempos, conozco los peces, y tú quieres venir a enseñarme a mí. ¿Y cómo voy a poder mover a toda esta tripulación para que volvamos una vez a la mar y intentemos pescar de nuevo? Hay un cambio interesante, mis amados hermanos. En esta porción de las Escrituras, si volvemos a leer el verso número 4, dice de la siguiente manera, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y después dice, echad vuestras redes al mar para pescar. Entonces Jesús está hablando no solamente a Pedro, sino a todos los pescadores que estaban allí, para volver a echar las redes al mar. Escuche muy bien estas palabras, las cuales los discípulos, al igual que Pedro, habían terminado de limpiar las redes. El negocio estaba cerrado, el día había terminado. Ellos habían hecho lo posible para pescar, pero dentro de la lógica de Pedro y los pescadores, la invitación de Jesús era inaceptable. Amada iglesia, Dios está buscando llevarnos como iglesia a aguas más profundas, porque allí se encuentra la pesca milagrosa. No menospreciemos la invitación de nuestro Salvador a intentarlo de nuevo, pues puede ser el inicio de un gran avivamiento. Esta aparente oscuridad y desafío del COVID nos está invitando a profundizar en nuestra relación con nuestro Salvador, al punto que podamos ser sorprendidos una vez más por el poder de nuestro amante Salvador y podamos repetir las palabras de este hombre maravilloso llamado Job, que dijo ante las palabras de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden ver el plan y el futuro brillante que tienes para tu iglesia. Necesitamos accionar, iglesia. Necesitamos interceder por nuestra iglesia con la misma pasión que una madre clama por su hijo. Debemos interceder por nuestra iglesia, que Dios nos dé la sabiduría para poder integrarnos al plan que Dios tiene para nosotros. Pues es necesario que juntos como iglesia podamos entender que este asunto del COVID y este asunto de volver a abrir las instalaciones de nuestra iglesia no se trata de nosotros, sino se trata del reino de Dios. No es nuestra comodidad, ni tampoco es nuestra seguridad. Son las almas, los perdidos. Es el mundo que perece sin esperanza. No permitamos que una pesca fallida nos robe la pesca milagrosa. Así es que, amada iglesia primera de Saltillo, no bajemos la guardia.
Estamos en un tiempo de batalla. Necesitamos entender que el enemigo también tiene un plan para destruirnos y también tiene un plan para acabar con la humanidad. Pero Dios nos ha puesto en este desafío llamado COVID para que como iglesia podamos ser luz. Necesitamos ir a las aguas más profundas de la fe y de la esperanza. Necesitamos como iglesia unificar nuestra visión y unirnos, no con el fin de cumplir nuestros propósitos o no con el fin de cumplir nuestros sueños, sino que podamos cumplir la gran comisión en Hechos 1:8. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es caminar hacia las aguas más profundas. Eso es obedecer al Señor, pero también implica que nosotros podamos accionar. Este es un tiempo de hablar, este es un tiempo de orar, este es un tiempo de ser intencionales en la construcción de relaciones poderosas que anuncien la gloria de nuestro Salvador. Así es que, amada iglesia, si nosotros queremos vivir por encima de esta crisis llamada COVID, nos es necesario que juntos. Hubiera sido bueno que solamente Pedro se hubiese subido a la barca y hubiese obedecido al Señor. Pero Pedro sabía que si él se desanimaba o no confiaba, también estaría afectando el futuro de muchos hombres a su alrededor. Así es que, amada iglesia, sé que suena duro el desafío, pero si queremos vivir sobre la adversidad, tenemos nosotros que caminar a las aguas más profundas, porque en las aguas más profundas está la pesca milagrosa. Cuando nos atrevemos a caminar en la profundidad de las aguas, entonces el poder del Salvador se manifiesta para su gloria. Entonces la pesca milagrosa es abundante. Entonces el fruto no se puede contener en objetos pequeños, sino que nos llevará obligatoriamente a compartir. Este es un tiempo importante y necesitamos ir a las aguas más profundas. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que si queremos vivir sobre la adversidad del COVID, si queremos vencer esta crisis que estamos viviendo, nos es necesario que permanezcamos en las aguas seguras. Que permanezcamos, sí, iglesia, que permanezcamos en las aguas seguras. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Pedro deja su experiencia y deja sus tradiciones y deja de abrazar y deja todo esto para abrazar. Deja Pedro su experiencia y sus tradiciones para abrazar la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es una oportunidad de caminar en aguas seguras. Es una oportunidad de caminar en la voluntad de nuestro Dios. Recuerde, Dios no nos llevará como iglesia a un lugar donde su gracia no nos proteja. Dios nos llevará al centro de su voluntad para que el fruto en nuestras vidas puedan ser bendecidas por Él. Escuche bien esto, amada iglesia. Necesitamos involucrarnos al punto en que todos caminemos en una sola visión. Necesitamos involucrarnos al punto en que todos caminemos en una sola visión. Y vagar y bogar mar adentro. Y ser parte de lo que Dios quiere hacer. En este tiempo tan complicado, donde quizás muchos de nosotros ni siquiera podemos entender qué es lo que está pasando, es necesario que nosotros fijemos nuestra mirada en Jesús y que podamos seguir sus instrucciones. Yo sé que la ciencia y la medicina y todos los medios científicos que Dios ha puesto a nuestro alrededor son de gran bendición para nuestra vida. Pero lo que marcará el rumbo de la iglesia es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que usted y yo podemos ser sal y luz,
que podamos ser testigos a nuestra generación. Amada iglesia, lo hemos escuchado por mucho tiempo, pero hoy es una oportunidad que Dios nos pone por delante y nos invita a abogar mar adentro y ser parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no sé cuánto costó a Pedro convencer a la tripulación. Yo no sé cuánto le costó a Pedro convencer a todos los demás. Pero Pedro entendió que si no tomaba la iniciativa, estaba desechando la palabra de Dios. Cuando preferimos la pasividad, cuando asumimos la parálisis espiritual, cuando pensamos que no somos importantes para Dios, cuando menospreciamos ser parte del cuerpo de nuestro Señor, alargamos el tiempo de ver la gloria de nuestro Salvador. Y solamente como ejemplo, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto vagando, en desobediencia, con un corazón duro, con un corazón apartado del Señor. Todo por no arrepentirse, alargaron el tiempo de la bendición del Señor. Y yo estoy seguro que el pueblo de Israel pasaba por las mismas montañas y decía, ya hemos pasado por aquí en el pasado. Y era cierto, tenían años dando vuelta y les tocaba pagar el precio de su desobediencia. Amada iglesia, este es un tiempo donde Dios nos invita a permanecer en las aguas seguras. Y permanecer en las aguas seguras es permanecer en la voluntad del Señor. Y cuando nos preguntamos cuál es la voluntad del Señor, podemos entender que Dios anhela que nosotros podamos vivir vidas auténticas y que en medio de la crisis, nuestra obediencia, nuestra permanencia, nuestra vida consagrada a Él pueda ser una gran luz de esperanza para la humanidad que está pereciendo. Amada iglesia, somos la esperanza para este mundo y nosotros tenemos no solamente la cura para el desánimo, sino que también tenemos la cura para la enfermedad más terrible que es el pecado. Así es que si queremos vivir por encima de la crisis, es necesario que permanezcamos en la voluntad del Señor. Pedro pudo argumentar todas las cosas y decir: Señor, hemos intentado toda la noche, aquí yo soy el experto, aquí yo soy quien tengo la capacidad, aquí yo soy el que ha estudiado, aquí yo soy el que conoce la cartografía de los mares. Pero Pedro se doblegó humildemente ante Jesús y le dijo: Señor, en tu nombre, por tu palabra, por lo que tú has dejado para nosotros, vamos a seguir tu voluntad. Así es que, amada iglesia, permanezcamos en esas aguas seguras de la voluntad del Señor. Si nos salimos, si dejamos de practicar esta preciosa palabra, si dejamos de depender de la Biblia, estaremos equivocando el rumbo. Así es que procuremos mantenernos en las aguas seguras. Y por último, la palabra de nuestro Dios nos invita: si queremos vivir por encima de la adversidad del COVID, es necesario que comencemos a pescar en las aguas de las oportunidades. Que comencemos a pescar en las aguas de las oportunidades. El verso número 10 dice de la siguiente forma: asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios llama a Pedro a dejar de vender muerte. Dios llama a Pedro a dejar de vender peces muertos para llevarlo a compartir vida a su generación. Jesús ve más allá de un grupo de pescadores. Jesús ve seguidores apasionados, vidas que pueden bendecir a su generación. Pasar por situaciones difíciles, pasar por esta crisis del COVID, pasar por cada una de las cosas que se nos han complicado en la vida, nos da una gran oportunidad para compartir con otras personas.
Pasar por situaciones difíciles nos ayuda, nos alienta a bendecir la vida de otros. Ver el poder y la misericordia de Dios nos catapulta a ser testigos verdaderos y fieles, y sobre todo radicales del Evangelio. Amada iglesia, Hechos 1:8 es uno de los pasajes que quizás hemos escuchado tanto en la obra misionera, pero cabe la ocasión mencionarlo. El Señor nos está invitando a seguir siendo pescadores de hombres, a permanecer en esa agua de las oportunidades. Y una vez más lo quiero decir, donde nosotros vemos una crisis económica, el Señor Jesucristo ve una oportunidad de una iglesia que puede compartir pan. Mientras nosotros vemos escasez, Dios ve la oportunidad para que la iglesia pueda ser un brazo poderoso para compartir con otros. Así es que tenemos que entender y tenemos que abrazar esta verdad de la palabra de nuestro Dios, que donde los discípulos estaban mirando una noche perdida, Jesús estaba viendo una oportunidad para bendecir a estos hombres que se convertirían en sus discípulos y que serían aquellos hombres que hasta el día de hoy nosotros somos fruto del trabajo de sus manos. Amada iglesia, si queremos vivir por encima del COVID, es necesario que usted y yo permanezcamos pescando en las aguas de las oportunidades, y esas oportunidades solamente nos las puede dar nuestro Dios. Y quiero terminar esta meditación con una breve reflexión acerca de las águilas. Yo no sé quién sepa, pero las águilas, para renovar su pico, tienen que golpearlo en las rocas, y cada vez que lo golpean les duele, les sangra, y es una situación complicada. Pero ¿sabe una cosa? Una vez que el águila pierde su pico, con el tiempo vuelve a nacer un pico nuevo. Y ese pico nuevo le permite extenderse a cumplir la misión que Dios tiene para él. Quizás para nosotros está siendo doloroso pasar el tiempo del COVID. Quizás para nosotros está siendo doloroso pasar una crisis familiar o un problema con nuestros hijos, o lidiar simplemente con la vida o la enfermedad. Pero en medio de este tiempo Dios nos llama a aprovechar esta experiencia que tenemos en el sufrimiento para llevar a otros a conocer la esperanza de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, quiero terminar con la conclusión de esta meditación. Iglesia, vivamos por encima de las circunstancias. Aceptemos el reto de ir a una relación más profunda con nuestro Señor Jesucristo, y que el vivir por encima de esta crisis nos lleve a compartir el amor de nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.